Señal directa. Estamos de regreso y es un gusto recibir en este foro a un periodista a quien yo quiero y respeto muchísimo, José Carlos Toral, que junto con Jorge Regalado, también un académico muy respetado de la Universidad de Guadalajara, nos compartirán de un proyecto muy interesante que tienen, que es reconstruir lo que pasaba en las Islas Marías, este centro penitenciario que recientemente en este gobierno fue transformado en un centro turístico. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sonia, buenos días, gracias. Jorge Carlos, muy ¿Qué buenos tal, días. Sonia, Miguel Ángel? Muy bien, gracias. Bueno, pues empezamos. Jorge, si nos compartes un poquito por qué comienza o cuál es la inquietud en torno a este proyecto y qué es lo que buscarían con el documental. Sí, con gusto. Bueno, pues a mí me invitaron a participar, a colaborar con el equipo que está haciendo todo este proyecto. Junto con José Toral estoy apoyando en la investigación de este documental que pretende pues, reconstruir una parte de esta historia larga, ¿no? Tan larga que empieza, digamos, como a finales del Porfiriato, ¿no? Hasta la actualidad, ¿no? Con el gobierno actual. Entonces es una historia larguísima, estamos hablando de una isla que se convierte en penitenciaría, en la cual, según datos que hemos estado encontrando, pues de menos estuvieron más de 14,000 personas hospedadas ahí. Entonces eso nos habla de miles de historias, ¿no? Miles de historias que seguramente, obviamente no se van a poder contar todas. Se quiere elegir algunos casos, ¿no? Asaltos grandes seguramente, es imposible contar esa historia. Y la historia de las islas, de las 3 islas, ¿no? Ese archipiélago llamado Islas Marías, pues creo que se va a centrar en la isla madre, ¿no? La isla más grande, ¿no? Y seguramente habría que pensar también en que pues eso nos tendrá que llevar a reflexionar sobre el sistema penitenciario mexicano, ¿no? Las Islas Marías creo que rompe, digamos, o es un modelo distinto al que tenemos, al que seguimos teniendo, ¿no? Digamos, es una cárcel sin muros altos, sin rejas, sin sistemas complejos de videovigilancia como los de ahora. Solo tiburones alrededor. Pero tiburones o como decía José Revueltas, ¿no? Con muros de agua, ¿no? Claro. Así es. Con muros de agua, entonces va a estar interesante recuperar partes de esa larga historia, y también a lo mejor estaba pensando que a lo mejor también recuperar esta historia que en México existe de cárceles en medio del agua, ¿no? Es decir, San Juan de Ulúa, la misma isla de Mezcala, que antes se conoció como isla de presidio aquí en Jalisco, y las Islas Marías, ¿no? Le comentaba yo a José Carlos que conozco un caso muy específico de un chofer que trabaja en el puerto de Veracruz y que estuvo, lamentablemente estuvo ahí alrededor de 15 años en las Islas Marías, sí, porque estaba en el ejército y tuvo algún problema con un sargento que abusaba mucho de él, y hubo una riña y falleció su sargento. Ajá. Entonces, pues este hombre estuvo 25 años ahí, bueno, y se convirtió en una persona 100% pacífica y 100%, pues ahora sí que de no cometer ni el más mínimo delito. Sí. Es una gente que es de mucha confianza hasta la fecha. Y bueno, pues esto nos habla de que ese lugar tenía un resultado muy positivo en la mayor parte de los casos. Sí, era a través de el trabajo, había labor ahí, les decían las melgas, ¿no? Era el trabajo que tenían los internos ahí dentro, pero pues era un sistema en donde podían llevarse a sus familias a vivir con ellos en una casa, ¿no? No vivían en una celda, vivían en una casa, en comunidades, ¿no? Que eran los campamentos ahí en las islas, y había actividades culturales que eran centrales, inclusive había personas de distintas universidades, el Instituto Nacional de Bellas Artes que daba talleres de danza, de pintura, de escultura, había actividades deportivas, ¿no? Entonces... una biblioteca impresionante con vista al mar.
que a ti te tocó Sí, conocer, sí, Sonia, exactamente. ¿no? No porque estuviera ahí. Coméntanos tu Una historia. visita. Entonces era a través de trabajo, de cultura, de Sí, claro. deporte, de convivencia, ¿no? Que realmente existía eso, ¿no? Una verdadera reinserción social muy distinta. Es ya un lugar común hablar de las cárceles mexicanas como universidades del crimen, pero algo de cierto hay detrás de ese lugar común, ¿no? Muchas personas que viven en hacinamiento en los centros penitenciarios, que muchas veces ni siquiera tienen sentencia. La mayor parte, de hecho aquí en Jalisco, más del 60% de las personas que están en un centro penitenciario, ni siquiera se les ha dictado una sentencia como culpables, y es probable que algunas de esas personas sean inocentes y después de años de estar ahí en la cárcel con múltiples violaciones a los derechos humanos les digan pues una disculpa, ¿no? José Carlos, platícanos un poquito cómo piensan reconstruirlo, porque viajarán a las islas y llevarán a quienes estuvieron pues justamente viviendo ahí, ¿no? Sí, vamos a acompañar a un grupo de alrededor de 100 personas que estuvieron ahí internas y sus familias vivieron ahí. Es una situación en donde ansían volver a estar en el lugar en donde uno pensaría, ¿quién quiere regresar a donde estuvo preso? Bueno, así eran las Islas Marías. Estas familias quieren regresar, se conocieron allá, estando allá, y es, digamos, como una comunidad de presos ahí en la isla que regresan junto con sus familias, y les vamos a acompañar, vamos a documentar ese regreso y aprovechar para conocer sus historias, ¿no? Las experiencias, estar en los lugares donde vivieron, y a través de esos testimonios reconstruir esa etapa que no fue la única, hay que decirlo. También en las Islas Marías pues hubo violaciones a derechos humanos, hubo épocas en donde había presos políticos, en donde las condiciones pues eran lamentables, pero sobre todo en los 80s y 90s funcionó muy bien este modelo, que es el que queremos contar sobre todo, ¿no? Claro, que hubo esta evolución de ser el centro de máximo castigo en alguna época, sobre todo en estas épocas de historia negra, de represión que ha tenido nuestro país, Jorge, y que luego fue evolucionando pues justo esto que nos señalas, ¿no? De un sistema penitenciario mucho más efectivo, de verdadera reinserción. Sí, sí, pues creo que pasó por esas etapas, ¿no? Las Islas Marías, pues como otras cárceles, Lecumberri, por ejemplo, o aquí Oblatos, pues tienen unas historias tremendas. No, pues sí, ¿no? Tremendas. Crímenes. Sí, de delincuentes, pero también de autoridades insensibles, de carencia de un proyecto realmente de reinserción social. Por eso tienen esa, pero Islas Marías creo que irrumpe, digamos, ¿no? Irrumpe en ese modelo, que creo que es una de las cosas que habría que indagar, pues, en qué consistía realmente ese proyecto y cómo es que logra, no un caso, sino varios casos, entre los que queremos contar, de una verdadera reinserción, ¿no? De gente que estuvo ahí por X motivos. Eso no nos interesa tanto por qué llegas, sino cómo sales, ¿no? Y qué pasa después, ¿no? Esta persona que ya les comentaba, me narró a mí personalmente que cuando había algún problema, alguna fricción, algún acto así medio violento, lo que sea, la medida era, ¿sabes qué? Súbete al cerro, hasta la punta del cerro, ponte a filosofar o a pensar y arrepentirte, y regresaba. Y es gente que pues así se fue resolviendo su forma de ser, ¿no? Okay. Así es. Este viaje que vamos a hacer es el próximo 2 de agosto. Salimos del puerto de Mazatlán junto con todas estas familias hacia las islas. Volvemos el 6 de agosto. Y bueno, estamos preparando un evento para recuperar parte de los fondos. Es un proyecto independiente. Jorge y yo, como ya mencionó, pues estamos del lado de la investigación. Pero bueno, es todo un equipo de periodistas, productoras audiovisuales locales. Es un proyecto local, independiente. Entonces, bueno, sale de nuestros recursos por este momento el arranque. Entonces vamos a organizar un evento ahí para recuperar parte de ese recurso, ¿no? Entonces, pues estamos invitando a la gente que le interesa este tema, puede acercarse a conocer más, a preguntarnos. Ahí va a estar todo el equipo, pues abiertas a platicar, a dar más detalles de este tema. Y bueno, pues la idea es que además de la convivencia, pues podamos recuperar parte de ese dinero a través de un bazar,
venta de muebles, de juguetes, libros, artículos que nos ha regalado gente que nos apoya y que ya no necesita y que va a estar a la venta. También va a haber exhibición de box, 20 peleas por ahí de exhibición, venta de comida, bebida, baile, música. Digamos, estamos invitando a algo que sea agradable y que a la vez nos sirva para solventar el arranque. A partir de lo que hagamos en este primer viaje, esperamos crear pues un reel, un demo de cuál es nuestro proyecto y ya bajar fondos, buscar asociación con otras productoras y demás. ¿Cómo surge la idea, José Carlos, y por qué contar esta historia? Creo que es importante ver que hay posibilidades de otras formas de actuar frente a personas que cometen una delito. falta, ¿no? Hay casos como el del presidente Bukele, entre muchos otros, ¿no? En Centroamérica, pero en otras partes del mundo en donde crece la popularidad como de la represión, del punitivismo, viéndolo como una solución. Meter a la gente en cárceles en condiciones infrahumanas para que aprendan, ¿no? Ese es como el discurso y mucha gente lo ve bien y creo que hay que cuestionar bastante que este tipo de soluciones difícilmente nos van a llevar a resolver un tema de violencia como la que vivimos en México, y también a esas personas no les va a ayudar a transformar su vida, a las familias de estas personas, qué consecuencias tienen ese tipo de medidas meramente punitivistas. Creo que a través de contar este tipo de historias, de lo que gente real que vive ahora entre nosotros, aquí en Guadalajara, en Zapopan, y que tiene una vida ejemplar, que son comerciantes, profesionistas y son gente de bien, que estuvo presa, ¿no? En un modelo como este, creo que a través de esas historias podemos ayudar a que reflexionemos como sociedad sobre qué hacer en una crisis de violencia, de impunidad, claro, de violación a los derechos humanos como en la que estamos. Claro, Jorge, y para la documentación, ¿qué tanto se puede acceder a archivos? Acabamos de ver ayer lo que representa acceder a información en este país de pronto, ¿no? Sí, ¿te refieres al informe? Sí, claro. Sí. Bueno, en estos, creo que hay el hecho de que exista la Internet y que varios archivos hoy se pueden consultar en línea facilita un poco. Al Archivo General de la Nación se puede acceder en parte a este tipo de información, pero además sobre las Islas Marías es impresionante. Es decir, en una búsqueda rápida en Google, por ejemplo, te encuentras una cantidad de información sobre las Islas Marías como cárcel, pero sobre las Islas Marías como territorio, como isla, como mar, como bienes naturales, la flora, la fauna, etcétera. Sobre las islas hay una producción, yo no tenía mucha idea de todo eso, ¿no? Entonces es cuestión de empezar a indagar y te encuentras una cantidad de información impresionante, ¿no? Entonces creo que no es muy difícil, ¿no? Al menos para los objetivos que nosotros tenemos. Creo que lo que estamos encontrando no nos va a obstaculizar, al contrario, nos podría incluso rebasar tanta información, ¿no? Muy bien. Interesante, muy interesante. Sí. José Carlos, recuérdanos los detalles para quien quiera apoyar y pueda asistir al bazar. Sí, es este sábado 29 y domingo 30, este fin de semana, va a ser en la Arena Constitución, es una arena de box que está aquí en el barrio de la Constitución, muy cerca del Mercado Bola, también de aquí mismo del Canal 44, es Avenida Venustiano Carranza 779. Vamos a estar el sábado de las 12 del mediodía a las 8 de la noche y el domingo de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, con esto que les comentaba, ¿no? Un bazar, exhibición de peleas de box amateur, sobre todo personas que van ahí a la arena a entrenar, y bueno, bebida, comida, música, baile, y bueno, esperamos un momento agradable. Y después también habría la alternativa de apoyar si alguien no puede asistir, ¿no? Sí, bueno, a través de las redes sociales nos encuentran como Islas Marías Documental, estamos en Facebook, estamos en Instagram, bueno, ya buscaremos otros mecanismos en donde nos puedan apoyar, y ya de entrada acercándose al proyecto, compartiendo el interés, ya pues nos ayuda bastante. Por supuesto, pues muchas gracias por la visita y mucha suerte en el proyecto. Muy interesante, sin duda. Muy gracias. Muchas gracias, es Jorge